Ya son las 9 de la mañana con 8 minutos, les comentábamos, estamos listos para nuestro panel del día de hoy, tenemos hartas temáticas que vamos a estar abordando de inmediato con quienes ya nos acompañan acá en el estudio. Está con nosotros la Presidenta Nacional de la Juventud de Evópolis, Fernanda Ulloa. ¿Cómo está, Fernanda? Muy buenos días, bienvenida nuevamente al panel. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar de nuevo en este espacio después de tanto tiempo. Exacto, así que bienvenida para que nos acompañes nuevamente. También saludamos a quien ya nos acompaña hace un tiempo acá, ex candidata constituyente, militante del Frente Amplio, Valeria Cárcamo. ¿Cómo estás, Valeria? También muy buen día y gracias por acompañarnos acá en el estudio, con su café también. Sí, siempre con mi café, feliz, y encima está calientito acá, así que me agrada el espacio. Exacto, calor de hogar por acá. Sí. Oigan, vamos a ir de inmediato con las temáticas y vamos a partir con toda la polémica que ha estado rodeando las declaraciones del senador Javier Macaya el fin de semana a propósito del proceso que ha estado llevándose adelante contra su padre Eduardo Macaya. Hay una condena de por medio. Particularmente cayeron mal estos comentarios que se hicieron en Mesa Central. Por un lado, la posición que tomó como hijo respecto a este caso judicial, pero además el cuestionamiento que hizo de las pruebas que se presentaron contra su padre. Un tema que obviamente trajo coletazos a nivel político. Sin ir más lejos, hubo obviamente visiones críticas desde el oficialismo, pero también voces desde la oposición, dando cuenta de aquello. De hecho, el día de ayer, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, salió al paso de efectivamente estas críticas. Ella dijo: quiero ser absolutamente clara, la defensa de los niños, niñas y adolescentes es intransable, los delitos de Eduardo Macaya han sido condenados por los tribunales y las resoluciones judiciales deben cumplirse rigurosamente. Se trata de un caso grave donde solo queda estar con las víctimas, preocuparse de ellas y de su bienestar. Parte de lo dicho entonces por la alcaldesa, también abanderada de Chile Vamos, y que viene a acompañarse de otras declaraciones que se han estado dando al alero de esta polémica durante las últimas horas. Quiero citar declaraciones de la ministra de la Mujer durante el día de hoy, Antonia Orellana, en Radio Infinita. Tuvo algunos planteamientos respecto a la renuncia del senador Javier Macaya. Dice que como integrante del Poder Legislativo debe abstenerse de comentar decisiones judiciales. También me quiero quedar con algunas declaraciones de la senadora María José Gatica, que estuvo en CNN Chile, también dando algunas opiniones. Ella fue crítica también de su sector. Dijo que, por lo visto, el acuerdo en Chile Vamos fue callar en torno a este tema. Es lamentable que solamente las mujeres fuimos las que levantamos la voz en este tema. Desde las directivas de Chile Vamos nadie dijo nada. Ahí también algunas observaciones que hacía la senadora María José Gatica. Quiero quedarme ya con estos puntos, particularmente ya con la renuncia a la presidencia de la UDI de Javier Macaya definida el día de ayer, pero particularmente ir analizando las repercusiones que puede traer en la interna de Chile Vamos, no solamente en la apreciación que se tiene respecto a delitos que se cometen contra menores, sino que además las esquirlas que pueden llegar desde la perspectiva de un año electoral y con una municipal que se viene. Ya vamos a estar conociendo los nombres de quienes van a estar en la papeleta en este fin de semana. Fernanda, parto contigo para que entremos en esa temática, cómo la han ido siguiendo. No sé si compartes también algunas de las visiones que se han planteado, por ejemplo, por la alcaldesa Matei, también por la senadora que recién estábamos consignando, la senadora María José Gatica. Sí, comparto plenamente la declaración emitida por la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Nosotros como juventud, aquí al ser presidente de la juventud, también emitimos una declaración el día de ayer por esto mismo. Claramente, en este caso, las declaraciones de Javier Macaya, expresidente de la UDI, son de su responsabilidad, pero no quita que trajo, evidentemente, coletazos dentro de la misma coalición, sobre todo dentro de nuestro partido, que nosotros también compartimos lista de concejales con ellos. Aquí igual siento que las yayitas de un padre no se pueden proyectar hacia un hijo, pero evidentemente cuando los comentarios que se hacen o las cuñas que se esgrimieron después, evidentemente no fueron las más correctas, se agradece de cierta forma por lo mismo que decías tú, los desafíos que se vienen este año, los desafíos electorales, la mirada hacia Chile, que Javier Macaya decidió dar un paso hacia el costado, pero a la vez siento que nos ha hecho perder un poco el foco. Es un caso sumamente grave, porque los niños siempre tienen que estar primero, el deber de los niños, las niñas y los adolescentes, pero también a que
sistema judicial, yo creo que nos lleva a eso más que nada, también a cuestionar un poco cómo se ha llevado el proceso del sistema judicial, donde aquí se le decreta que se puede ir a arresto domiciliario, pero a la vez, por ejemplo, ayer también pasó lo de Yaitul, que también se les dio absolución respecto a un caso que también es sumamente grave en términos de seguridad. Evidentemente una cosa no se puede comparar por la otra, pero nos lleva a decir qué está pasando dentro de nuestro sistema y nuestros procesos judiciales que están pasando estas repercusiones al final. Sí, lo último, antes de darte la palabra, Valeria, ¿te da la impresión también de que, como decía la senadora, hubo algunos sectores que callaron demasiado, que algunos de quienes están encabezando los partidos políticos no tomaron una decisión decidida en torno a esta... de alguna manera dar cuenta de que las declaraciones de Macaya no fueron las más adecuadas? Yo creo que se tomaron los tiempos un poco, quizás tardíos, pero al final tanto Evópolis como Renovación Nacional salieron a dar las declaraciones correspondientes, pero aquí más que nada, como siempre, el compromiso con los niños y la promoción de una política que también tiene que estar basada en la ética y el respeto, y sobre todo que es más complejo cuando es una coalición la que está en jaque. Se dieron las declaraciones, pero quizás en esta oportunidad también fueron un poco más tardías. No fue muy bueno el timing. Valeria, sí, me quedo contigo. Mira, en esta materia, yo creo que el país en este momento lo que está viendo un caso bastante cruel y horroroso desde el día 1. ¿Ya? Y hasta el día de hoy, porque las declaraciones de Javier Macaya dejaron plasmados ciertas cosas que nosotros estamos sufriendo como país. Ahora, algo muy irrisorio frente a esto es que yo jamás pensé que iba a tener una misma postura con un diputado, que es de la carrera, ¿cierto? Respecto a esta situación. Incluso lo cito, dice: Javier Macaya acaba de pedirme que respete códigos. ¿Cuáles? Me dice que no son nietas, a diferencia de lo que ha recogido alguna prensa. Le creo, pero para mí no hace la diferencia. No estoy para nada de acuerdo en que una nieta valga distinto de otra nieta, porque recordemos que las declaraciones que emite también Macaya, el senador Macaya, dice, no, si no son mis nietas, o no son nietas, o no son parte, pero que da lo mismo, porque son menores de edad, da lo mismo, claro, da lo mismo el valor entre una menor o no. Entonces, cuando nosotros vemos esta situación sobre la mesa, lo que hace el senador Macaya, porque él fue, que fue lo que desbarató absolutamente todo, él fue a Mesa Central invitado como senador de la República, como presidente de partido de la UDI. Él no fue ni como testigo, ni fue como defensor de un condenado pederasta, ¿cierto?, en nuestro país. Entonces, cuando saca declaraciones, lo que intenta hacer es cuestionar la prueba presentada. Y ojo con esto, porque una dentro de la carpeta investigativa, pero que también estaba utilizado dentro de la prensa, fue que una de la menor que graba, ¿cierto?, la situación de abuso sexual perpetuado por Eduardo Macaya, es que se le activó el flash. Estamos hablando de una niña de 12 años, ¿ya? El celular de la cámara se le activó el flash. Por tanto, tuvo que grabar por Instagram. Por tanto, aparecía cortado como se graba en Instagram. ¿Y qué es lo que hace el senador Macaya en Mesa Central? Cuestiona la prueba, diciendo que estaba editado. Y eso es falso, porque es el medio con el cual pudo acreditar. Entonces, cuando nosotros tenemos todas estas cosas sobre la mesa, entender primero, y deja muchas cosas plasmadas. Hoy en día, el abuso sexual a menores, el 80% se perpetúa dentro del hogar. Exacto. O familiares cercanos a la víctima. Ya, eso es lo primero. El año pasado fueron 40.361 denuncias de abuso sexual. ¿Ya? Y en el caso de menores, porque uno ve en esta situación y dice, oye, uno dice, pero pongámonos detrás de las víctimas que son menores de edad. Se supone que eso así, pero se dio cuenta que esto no es transversal. Porque cuando, por ejemplo, las declaraciones de Evelyn Matei, que también la guardé, cuando ella da una opinión y dice siempre en defensa de las menores, habla explícitamente de Eduardo Macaya y opina sobre una resolución del Tribunal Juzgado de lo Penal. ¿Ya? Oral de lo penal. Entonces, no habla sobre el presidente del partido que estaba ahí en ese momento vigente. La gravedad del asunto se dio que un senador de la República quiso cuestionar la prueba y desacreditó, ¿cierto?, a las víctimas que eran menores de edad. Y ese es el gran problema también de todo esto. Entonces, cuando nosotros, o el país, porque no significa solamente que uno pueda decir, oye, estamos a favor de las víctimas menores de edad. El senador Macaya, el 15 de octubre del 2020, celebró, ¿cierto?, el rechazo de la ley sexual integral, ¿cierto?, para menores de edad en el ámbito educacional de manera gradual. ¿Y qué significaba ese proyecto de ley en ese momento? Que se enseñara a los menores de edad a identificar el abuso.
Porque muchos dicen, no, pero es que esas cosas se enseñan en la casa. Oigan, ya di el dato de que el 80% del abuso perpetuado a menores de edad se generan en los hogares. ¿Ya? Porque uno siempre opina desde mi hijo o desde mi familia. Claro, obviamente dentro y uno tiene la circunstancia de decir, en mi familia eso no pasa, por tanto lo educo. Pero nosotros estamos hablando de los otros niños, claro, de los otros niños que son vulnerables. Entonces, claro, esta situación inmediatamente generó la presión, ¿cierto? Ni siquiera solamente del oficialismo, se generó una presión a nivel transversal. Muchas actorías, y cierto, como mencionó la declaración de Bópoli, cierto, también de decir, oye, este caso está dejando demasiado expuestas a las víctimas menores de edad en esta situación. Entonces, claro, cuando nosotros vivimos en un país donde todavía nos falta avanzar en materias legislativas, porque estamos hablando de un senador y que fue diputado anteriormente. Entonces, representante de uno de los partidos más importantes que tiene el país, que es la UDI, en tema tradicional, en tema de representación, y se pone a la vanguardia de la defensa de un pederasta, agarró todo el capital político que tenía la UDI, ¿cierto? La UDI, y lo arrastraba, ¿cierto?, al mismo hoyo que se estaba metiendo el senador Macaya. Y con la renuncia, ¿cierto?, porque incluso creo que pasaba que cada vez que hablaba entorpecía más toda la situación. Porque en la última declaración que dio, el que solamente había cometido un error de haber dado algún dato de que no era la nieta, oye, creo que no está viendo todo el error respecto a esto, que uno no tiene que referirse públicamente y opinar sobre las pruebas presentadas sobre abuso sexual y desacreditar también a las víctimas, que ya no era rumor, que ya tenía una condena en los tribunales de justicia. Importante entrar en ese tema, Fernanda, particularmente por las implicancias que tiene en forma más macro en la coalición este tema. Lo señalaba Valeria, recordaba también algunas posiciones que se han tomado respecto de legislación referente a menores de edad y particularmente temas vinculados a, por un lado, educación sexual, pero también en lo que tiene que ver con las repercusiones a nivel social que puede tener ese elemento. Y frente a ello es importante ver cómo lo están observando desde Bópoli, la posición que de alguna manera queda manifiesta en torno a este senador de la UDI y que sabemos que muchas veces se meta todo en el mismo saco. Quiero saber cómo también lo observas tú desde Bópoli y tomando en cuenta que en mucho tiempo una de las banderas que se enarbolaban por tu partido era que los niños primero. Cuéntame un poquito cómo también lo están siguiendo y particularmente cómo sería importante verlo dentro de la coalición, porque de verdad que la afectación en cuanto a la seriedad que se toma la coalición, los temas vinculados a los menores y también particularmente, y aludiendo a lo que decía Valeria, temas vinculados a la educación sexual quedan ahí un poquito en entredicho. No sé cómo lo ves tú. Sí, no, nosotros por lo mismo, la bandera, una de las banderas sigue siendo y siempre va a ser los niños primero en la fila y por eso ahí nosotros a veces, como dicen los jóvenes, podemos tensionar un poco más dentro de la misma interna de los partidos. No escatimamos en sacar una declaración respecto y diciendo que estos casos, sobre todo por lo que mencionaba Valeria, la exposición de los niños y de como la revictimización que se produce en estos casos es lo más grave de todo, más allá como de los dichos que haya pasado y lo que suscitó era que se sigue exponiendo y ya todo Chile sabe del caso, o sea, hoy en día no queda nadie porque es portada en los diarios en todas partes. Evidentemente se produjo una tensión y además que uno entra en el entredicho de la tensión misma de referirse al proceso judicial que sigue en curso todavía y que todavía no se puede tocar porque es más, va a subir a la Corte Suprema. Entonces sí, esto todavía no es un caso cerrado, si bien ya existe una como sentencia y condena previa. Seguir tocando el tema ahí es un poco complicado, pero a la vez, cuando ya se produce por lo menos la renuncia de Macaya con la asunción de Guillermo Ramírez, diputado de la República, se escatima un poco y se le da a la UDI, creo que fue un buen guiño igual hacia la misma coalición, el respeto un poco a esta institucionalidad y como a la ética responsable para poder seguir con el compromiso del bienestar del país también. Más que solo en miras de un rédito futuro electoral y para que esto no se siguiera entorpeciendo dentro de eso. Evidentemente dentro de esto siempre se va como he mencionado anteriormente, a ver el bienestar de los niños. Los dichos estuvieron mal, estuvieron erróneos, pero tal como decía Valeria, si bien aquí los dichos fueron de un
senador y presidente de partido son de él y no quitan que no representaban ni a su partido, ni a su partido mismo, ni a la coalición completa. Por eso, es más, dentro de las mismas internas de la Unión Demócrata estuvieron pidiendo explicaciones durante todo, desde el domingo hasta el día de ayer que se produjo la renuncia o cese del cargo de... Valeria, vuelvo contigo para también mirar un poco la situación macro dentro de la coalición de oposición y también hacer mención contigo el tema de estos silencios que se hacen ver en algunos personeros de la oposición. La demora que hubo también en poder hacer un rechazo inmediato luego de lo que fue esto, que fue el día domingo. ¿Piensas tú que también esta falta de un timing adecuado afecta también la manera en que la opinión pública observa la forma en que la UDI particularmente aborda este tipo de temáticas y particularmente las rechaza cuando los elementos están sobre la mesa claramente? Sí. A ver, lo lamentable de toda esta situación es que a muchas personas no le llamó la atención que el senador tomara esa postura, una postura en defensa a un pederasta condenado, ¿ya? Y creo que muchos trajeron a colación la historia de que tuvieron también la defensa respecto al caso O'Reilly, Caradima, ¿cierto? Todo lo que mencionaron que ya está es por todo la prensa, ¿cierto? En esa materia. Sí. Pero hay algo que esto afecta en lo electoral, esto afecta en el proyecto político, esto desacredita la política en general, desacredita también la institución de lo que es el Congreso Nacional, ¿cierto? El poder legislativo. Pero déjenme explicarle algo que es más grave, a mi parecer, y una crítica que siempre hemos hecho, ¿cierto? Como sector. Porque todo esto se desenvuelve en la región de O'Higgins, ya, la sexta región de O'Higgins. Ahí Eduardo Macaya, ¿cierto? El que fue condenado, tiene un poderío bastante grande. Tiene viñas, tiene hasta vino, hay un vino Macaya, tiene una producción económica dentro del sector. Su hijo es presidente, ¿cierto? De la UDI, de toda una bancada, por tanto no es solamente un voto, sino que es la bancada senador completa, de la República, claro, senador de la República. Pero miren, todos los que se ven envueltos en esto, Poder Legislativo y Poder Judicial, el nombramiento de los jueces de la Corte de Apelaciones lo hace el Senado, donde participa Javier Macaya. Por tanto, donde es enjuiciado, donde es procesado, ¿cierto? Eduardo Macaya es a través de la Corte de Apelaciones con jueces que nombró el Senado y su bancada, de su hijo, por supuesto. Entonces, frente a eso, tenemos un brutal conflicto de interés en todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Porque no es que el juicio, no es que el juicio en sí está abierto, el juicio ya tiene una sentencia al cual se puede recurrir a esa resolución del Tribunal Oral en lo Penal. Nulidad es una opción. Claro, ¿no? lo que se está haciendo es la presentación por parte de la Defensoría de la Niñez un recurso de queja. Para el recurso de queja, que es directamente contra los jueces de la Corte de Apelaciones, respecto a esta revocación de medidas, ¿cierto? Que son de cárcel, ¿cierto? Sino que lo vea como un arresto domiciliario. Solamente por aclarar, cuando uno puede acceder a la modificación en ámbitos legales, ¿cierto? Cuando uno puede acceder a la modificación de cómo cumplir la pena, acceder a garantías, ¿cierto? O beneficios, es de 5 años y un día para abajo, ¿cierto? Cuando son responsables penalmente. Pero lo que pasa en el caso de Eduardo Macaya es que son 6 años. Por tanto, ya se anulan esas garantías. Por tanto, por eso la Defensoría de la Niñez lo que hace es presentar un recurso de queja, ¿cierto? A la Corte a la Corte Suprema, ¿cierto? Como instancia, última instancia, contra la Corte de Apelaciones y específicamente contra los jueces. Un dato no menor. Los jueces, ¿cierto? En un caso de abuso sexual fueron testigos favorables de quien estaba siendo denunciado, ¿cierto? Esos mismos jueces contra otro juez que había cometido abuso sexual. Entonces estamos hablando un poco de formación e integridad, ¿cierto?, de este tribunal respecto a esta materia. Y frente a eso, ¿cierto?, nosotros lo que estamos viendo es un juego dentro del Poder Judicial y dentro del Poder Legislativo muy a favor de Eduardo Macaya. Recordar que también se presentó, ¿cierto?, un oficio, no solamente desde la Cámara, sino también algo de gobierno, respecto a Gendarmería, porque Eduardo Macaya nunca pisó la cárcel. Eduardo Macaya, cuando ingresa, cuando todos vimos la foto, ¿cierto?, y el video, todo ingresando, agachado, etcétera, a él lo pusieron en la cárcel, o sea, en el hospital, dentro de la cárcel, en una habitación, incluso con baño privado, que va destinado para mujeres. 3 días. ¿Por qué? Entonces, claro,
Nosotros vemos que todo ese círculo dentro de la región de O'Higgins, con nombramientos directos desde el poder, con el poder judicial y el poder legislativo en la mano, eso es lo que provocó la injusticia. Porque ahora, lo primero que pasó, posterior a las declaraciones y la salida de Eduardo Macaya, fue que la gente fue afuera de la sede de la UDI. ¿Ya? Y ojo, no solamente, porque se hizo una entrevista a una señora que era de derecha, no solamente gente de izquierda o de centro, sino que la señora de derecha decía, oye, esto tiene que ver con el tema de los niños, no puede ser que salgan a desacreditar, ¿cierto? Esto. Entonces, claro que genera un descontento, pero no equivocarse en esto. Eduardo Macaya tiene los recursos para poder abrir este proceso, acceder a todos los recursos posibles dentro de los tribunales de justicia en nuestro país, y lo puede alargar hasta los 6 años de condena. Ahí entramos en un tema también que ha estado presente en la discusión y que tiene que ver con las características que asumen las decisiones que se toman a nivel de la justicia. Si efectivamente estamos con una justicia para poderosos, una justicia para ricos y otra para pobres o que no tienen tal vez las mismas posibilidades de acceso que tiene, por ejemplo, lo que planteaba Valeria en el caso de Eduardo Macaya. ¿Cómo también observas eso, Fernanda? Y aquí quiero también citar algunas palabras de el fiscal nacional Ángel Valencia, que consigna la tercera hoy día. Confiamos en que finalmente va a terminar confirmándose la sentencia condenatoria que se dictó contra Eduardo Macaya. Eso a propósito también de estos hitos a los cuales se refería recién Valeria. Pero en el trasfondo queda nuevamente el tema de si están esas garantías para todas y todos. O sea, ahí primero partir haciendo una aclaración, ya que los senadores solo pueden intervenir en el nombramiento de los miembros de la Corte Suprema, quien es el único que interviene en el nombramiento de los de la Corte de Apelaciones es el presidente de la República. Y en la Corte Suprema en común acuerdo, pero quien designa directamente... Es que, es que es como el proceso judicial, igual que el fiscal Valencia. La terna la pone la Corte, el presidente elige el nombramiento y el nombramiento final de votación se entrega a través del Senado. Entonces, lo que pasó con Ángel Valencia, pues rechazaron 2 veces hasta que pusieron a Valencia, pero con el mismo proceso por garantía constitucional. Entonces, ese es el proceso. Sí. No es como que Eduardo Macaya lo puso él, sino que ponen ellos los votos. Y ahí respecto a lo que mencionabas del proceso judicial, hoy día mismo, si no me equivoco, fue ayer en la noche, ya Gendarmería, igual por lo mismo que mencionaba Valeria, abrió un sumario interno para ver qué fue lo que pasó. Por lo menos en ese sentido el poder judicial, o más bien como cívico-militar, sigue funcionando y nos da eso de que se están haciendo los estudios de por qué está sucediendo esto dentro del país. Yo creo que, y vuelvo a insistir, el tema nos lleva a cuestionar qué es lo que está pasando en la interna del Poder Judicial, además de lo que pueda existir con las cortes respectivas que están pasando esta situación. O sea, y las dinámicas de nombramiento que también están detrás de lo que plantea y tenemos Valeria. Este caso y si bien son temas distintos, vuelvo a lo mismo, a Yaitul y que están condenados por homicidio frustrado, también se les da la absolución. Entonces es como, tenemos 2 temas totalmente distintos, pero que igual la gravedad de por qué se les deja a una en arresto domiciliario, la otra absuelto, nos lleva a decir qué está pasando en la interna que no se ve la gravedad de lo hecho, uno con el tema de la Araucanía y otro con un tema de abuso sexual. En ese sentido, y también en la línea de poder ir aportando en la discusión, Fernanda, ¿crees que es necesario también innovar en torno al tema de los nombramientos? Las características que asumen, que estuvo presente en algún momento en la discusión constitucional, pero que cada cierto tiempo, respecto a casos como el que estamos hablando actualmente, vuelve a estar sobre en la mesa. palestra, exacto, sí, tanto el Poder Judicial como nuestro sistema político requiere de una reforma más a los tiempos en los que estamos hoy día, con suma urgencia. Sí, con una menor influencia también más de política, que eso también muchas veces queda de manifiesto en al menos los diagnósticos que se hacen desde una perspectiva estrictamente judicial. Para que pueda existir un equilibrio al final también de la misma fuerza. ¿Valeria? Solo agregar que no puedo creer que en un día haya citado 2 veces al diputado de la carrera. Pero claro, él dice Macaya no puede legislar en temas de infancia y abuso. Tiene razón. Siempre habrá la sospecha si lo hace a cambio de algo. Queda en una posición insostenible para el cargo de senador. Y encuentro razón. Es que es lo más irrisorio respecto a todo esto, porque le encuentro absolutamente razón y yo entiendo que hay, porque podríamos analizar diferentes casos y resoluciones de absolución, ¿cierto?, referente a diferentes materias, lo podemos traer a colación definitivamente, pero acá estamos hablando de abuso de menores de edad. Y cuando se perpetuó el abuso, tenían 8 años. Estaban indefensas. Entonces, no es solamente ese, porque ayer o antes de ayer salió que Patrick Casanova, que fue candidato a alcalde, iba de candidato a alcalde por Victoria del Partido Republicano, fue tomado preso, ¿cierto?, como prisión preventiva,
por violar a 2 menores de edad. O sea, está absolutamente descolocado el tema de abuso sexual de menores. Acá tiene que haber una investigación a fondo si es que hay una red de pedofilia, porque el otro día también Canal 13 sacó un reportaje respecto a red de pedofilia, ¿cierto? ¿Y qué es lo que está pasando con el cuidado de los menores de edad? Porque eso es lo que estamos viendo en esta situación y en esta gravedad. Y puedo atreverme a decir que es un tema transversal. Acá la gente, y me atrevo a decir porque lo he visto electoralmente, acá la gente te puede perdonar que hasta robé un banco, que estés metido en fundación. Te van a votar de nuevo, da lo mismo. Pero algo que no te perdonan, el pueblo chileno, cuando se llega el momento de votación, está involucrado en abuso sexual de menor. Eso no te lo perdona. Entonces es muy grave porque es tan transversal, que es tan dañino y puede ser, porque lo que ha pasado con esto, puede ser que a muchos les ha tocado esto. Porque ¿cuál es el mensaje? Y eso es lo más lamentable. Lo más triste, yo me imagino, la posición de las víctimas. El miedo que deben haber tenido de haber denunciado a alguien, a un padre, a un senador. Y nos damos cuenta del por qué. Y lo segundo, ¿cuál es el mensaje que le estamos dando a las víctimas de abuso? ¿Cómo le estamos enseñando a los menores de edad cómo identificar el abuso? Sí. El tema de los resguardos también. ¿Cómo hacer eso? Pero ¿sabes cuál es el mensaje que estaba entregando? Y que nosotros, me imagino que, como dijo también Evópoli en su declaración, por algo transversal, porque es de sentido común, es que en lo posible las víctimas de abuso sexual denuncian. Es lo posible. Pero lo que hace el senador, aparte de desacreditar a nivel nacional la prueba de una resolución condenada, ¿cierto? Una sentencia condenatoria, las víctimas se echan para atrás. No solamente las víctimas de Eduardo Macaya, sino las víctimas a nivel nacional. O sea, los potenciales denuncias. Si a esto le está pasando a víctimas familiares o cercanos de un senador de la República, si yo soy nadie, soy víctima, ni me imagino lo que me va a pasar a mí. Entonces el mensaje ha sido claro. Creo que obviamente en este panel ha sido claro. Lo ideal es que los menores de edad, víctimas de abuso sexual, denuncien y que no tengan miedo de hacerlo. Que esto, lo que acaba de hacer el senador, no les va a pasar. Nos van a cuestionar la pena, o sea, no, la prueba que ustedes presenten. Pero lo lamentable es que, aunque presentando un video graficando el abuso sexual, aún así tuvo el descaro de cuestionarlo a nivel nacional. Eso es lo lamentable. Ya son las 9 de la mañana con 39 minutos. Estamos de regreso con nuestro panel del día de hoy. Nos acompaña Valeria Cárcamo, ex candidata constituyente, militante del Frente Amplio, y también Fernanda Ulloa, presidenta nacional de la Juventud de Evópoli. Cambiamos de tema y nos quedamos con algo que está en la agenda del día de hoy. Se está ahí a la expectativa de cómo se va a estar llevando adelante, en particular, esta reunión excepcional nocturna, que tituló La Tercera el día de ayer en su edición PM, pero que también aparece el día de hoy en la edición impresa, para ir viendo distintos temas que están en estos momentos complicando tal vez la interna. Uno tiene que ver con las decisiones que se toman a nivel electoral en cuanto a las gobernaciones, también a las alcaldías, y también otros temas que están afectando. Uno de ellos tiene que ver con la mirada que se está teniendo de los temas de seguridad y particularmente las posiciones en torno a la cárcel de seguridad, algo que tuvimos durante estos días información de parte del ministro Cordero, y que ha tenido sus detractores, entre ellas la más destacada tal vez la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler. Pero además también está el tema de cómo se van alineando en torno a los temas vinculados al veto, en torno al voto obligatorio, donde ya se ha estado planteando luego de de alguna manera esas declaraciones que hizo en su momento la ministra Jara, de que todavía se estaba a la expectativa si se presentaba o no. Finalmente el ministro Elizalde dio cuenta de que eso ya se decidió, se va a estar presentando y se están efectivamente tomando las decisiones en la interna. Pero no son temas menores a tener en cuenta y que van a estar siendo abordados, ya lo decíamos, esta noche en esta reunión nocturna excepcional a la que convocó la ministra Toá. Se dice que eventualmente podría estar también el presidente. Varios temas, Valeria, que se deberían abordar en ese ámbito y que no dejan de ser también complicados. Claro, me encantaría asistir a esas reuniones para ver cómo solucionar conflictos en tiempo récord. Pero fuera de eso, claro que está complicado. Está complicado especialmente en materia de seguridad, y quiero ser bastante enfática en esto. La postura que ha tenido el gobierno, ¿cierto?, es que, a mi parecer, tiene que trabajar con más datos sobre la mesa.
Esa es mi postura. Yo creo que una cosa es que uno pueda tener una idea de proyectos de cómo reducir la delincuencia en el ámbito paliativo, ¿cierto? Cómo hablar de reinserción social, cómo garantizar diferentes derechos para poder mejorar como sociedad. Eso algo. Pero la delincuencia nos tiene hasta el cogote. Entonces, cuando nosotros hablamos, es decir, el aumento de la delincuencia es porque está acá. La cantidad de asesinatos que hubo la semana pasada es brutal. Y es una circunstancia donde se entiende que el presidente de la República diga hay que poner una cárcel, pero no solamente como medida de seguridad, sino porque tenemos el 110% de las cárceles copadas, porque no tienes más donde poner a personas que son condenadas, ¿cierto?, en materia de delincuencia. Y esto, el tema de la cárcel, yo creo que a cualquier alcaldía tú le dices vamos a poner una cárcel en tu comuna y se echa para atrás. Y ahí hay transversalidad además en el rechazo, no solamente de la alcaldesa, concejales de oposición, el propio Mario Desbordes, en fin. Incluso el diputado Gonzalo Vinter también dijo lo mismo, o sea, no me parece que pongan una cárcel en este lugar, y eso también tiene que ver de lo que significa un proyecto de gobierno y otro de proyecto local. Porque yo creo que falta ahí en esa comunicación, no sé si es comunicación, pero falta un poco entender cuál es el trabajo que están haciendo el gobierno local, ¿cierto?, en sus comunas. O sea, Santiago en sí es una ciudad sumamente complicada, históricamente, con cualquier persona a la cabeza, cualquier proyecto a la cabeza. Es sumamente complicada. Entonces, intentar recuperar el patrimonio, intentar recuperar la cultura, combatir la delincuencia y intentar agarrar algo y le ponen una cárcel de máxima seguridad en tu comuna. Eso es algo lamentable. Lamentablemente cada vez me hace más sentido cuando la gente me ha dicho, y creo que es un sentido común, me dicen, deberían poner una cárcel en una isla. Yo decía, bueno, parece que ahora tiene sentido. Pero porque ninguna comuna en nuestro país quiere recibir una cárcel. Y las consecuencias que eso significa. Entonces, claro, el oficialismo en esta materia y se mostró desordenado. Se mostró muy desordenado y se mostró con falta de comunicación entre el gobierno, específicamente, ¿cierto?, lo que es el Ministerio de Interior, de combatir la delincuencia, ¿cierto?, las comunicaciones que pueden tener con el poder local, gobiernos locales como son las alcaldías, y ver cuáles son las mejores decisiones que pueden ser en conjunto, porque yo lo que veo es que así no le comunicaron que iban a poner la cárcel en su comuna, ¿cierto?, y ella está, pero con una defensa así férrea de que la cárcel no tiene que ir en la comuna de Santiago. Pero tiene por otro lado que el gobierno tiene que hacerse cargo no solamente de las cárceles saturadas que uno tiene hoy en día, sino también la medida de combatir la delincuencia. Entonces, claro que le está pasando la agenda al gobierno en general, pero es una de las medidas que se está tomando y que está afectando las políticas también dentro del oficialismo. Por eso se están juntando en la noche. De ahí la relevancia de poder tratar de generar consenso en esta línea, Fernanda, porque no son temas menores. Ahí abordábamos el tema de seguridad, pero hay temas vinculados a lo que va a ser la próxima elección, efectivamente, cómo se van a establecer el tema de las multas, si se va a insistir en el tema de los ciudadanos o se va a seguir manteniendo la postura inicial se va a pedir a electores y no la inicial de Ciudadanos, en fin. Y está obviamente el tema de la negociación, que ya nos daremos un tiempo para hablar de aquello. Pero te dejo ahí también la palabra, Fernanda. No, en el tema de seguridad coincido mucho con Valeria. Yo creo que todos llegan al final al acuerdo de que una isla sería el mejor lugar porque no tienen cómo escapar, etcétera. Están los costos además así de tener en una isla. Y el tema que pasa también con esta... Con la cárcel, yo creo que es todo. Evidentemente, el gobierno se vio apretado de manos con todo lo que estaba pasando y dijeron tenemos que dar una respuesta que la gente sienta como eficaz y efectiva, pero el tema es que lo que lleva igual la construcción de una cárcel tampoco es una respuesta inmediata a lo que estaba sucediendo. O sea, hoy día mismo en la madrugada en Puente Alto balearon a 2 niños que estaban en la calle camino al colegio, entonces como ya esto está sobrepasando a un nivel. Pero además lo interesante en este caso, y ahí Valeria también comparto con ella, es que el terreno donde se está pensando poner esta cárcel lleva pensado para que sea esto hace mucho tiempo. El barrio judicial lo llaman. Pero lleva siendo y se compró destinado para eso hace ya no sé cuántas alcaldías atrás, y ha sido transversal también, que ningún alcalde quería decir pongámosle mano a esto porque ¿quién va a querer también tener? Y sobre todo, además con la contradicción de que Santiago es una de las comunas que más se ha visto afectada por la delincuencia. O sea, cualquier mapa que uno mira de cómo ha aumentado la tasa de homicidios, de delitos, de lo que sea, el que más se ha disparado es Santiago. Entonces, como que ponerle una cárcel es volver a incendiar más el mismo espacio. Y respecto al tema del veto, evidentemente, aquí si se va a seguir con el tema de quitar la multa, deja de perder la condición de obligatorio el mismo voto.
Y en el tema de la distinción de electores y ciudadanos, porque siento que si nosotros también hablamos de la inclusión de los migrantes, hacer esta misma distinción dentro de ellos, como no incentivándolos a formar parte del, como este incentivo medio retórico negativo, si no lo incentivamos a formar parte de ellos, también es bien, como cuando nos conviene, bienvenidos migrantes, y cuando no lo... Entonces, ahí esperemos que si se hace, sea para electores y no para ciudadanos el tema. Sí, ahí también dar más detalles de lo que se ha planteado por el ministro Elizalde. Se aclararon las dudas y afirmaron que se va a ingresar un veto para multar por no ir a sufragar. De hecho, aseguraron que se trabaja en la redacción de las observaciones, la que fijaría una sanción más baja, pero para extranjeros y chilenos. Es al menos lo que se ha deslizado por parte de la SECPRES y también del Ministerio del Interior, y que va a estar también en estas conversaciones nocturnas a las que te gustaría también asistir, Valeria. Sí, no, yo feliz. Sería la portera incluso del lugar. Traería el café y daría mi opinión. Pero sí, yo creo que igual en tema, a ver, me gusta esta fecha porque como que todo se caldea cuando vienen las elecciones. Sí. Y no cuando uno va a votar, sino cuando este es el más importante. Siempre la primera batalla es llegar a la papeleta. Entonces la llegada de la papeleta... empezamos a ver de todo, declaraciones que se suben, se bajan, que acá me pasaron la máquina, que muchas cosas. Entonces, claro, y yo creo que lo que pasa, por ejemplo, con el veto es que también emanan opiniones respecto a esta materia. El voto del extranjero, no el voto del extranjero, ¿cierto? Hay posturas que, o la cotidianidad hoy día no está tan... la ciudadanía no se siente tan conectada tampoco con el extranjero. ¿Y por qué? Por materia de delincuencia. Yo siempre he dicho, la llegada de extranjeros no es que todos sean delincuentes, en lo absoluto. Agarrar una población así completa, Venezuela, son todos delincuentes. Sí, eso es además falso. Son nacionalidades a las cuales apuntan, ¿no? Eso es falso, eso no es así. Ahora, el aumento de la delincuencia en connotación, ¿cierto?, de la gravedad de los hechos que estén ligados a extranjeros, tiene que ver también con la materia del Tren de Aragua, y que no solamente ha afectado al país, sino también en América Latina, ¿ya? Entonces, ha sido bastante conflictivo abarcar esta materia. Entonces, es lamentable que el tema del veto, y concuerdo bastante con Fernanda cuando menciona que si no hay multa, entonces no entendemos la obligatoriedad de la materia, ¿cierto? O sea, ya, es obligatorio, y si no vota... no votáis nomás. Entonces, ya, no voto entonces. Entonces, claro, en esa materia es complejo, pero yo sigo insistiendo en esa materia que era más, y es más, un conflicto constitucional legislativo. O sea, un cambio que nos deja un poco a Chile, ¿cierto?, en el limbo, porque una cosa es ser electores que incluyen extranjeros, pero ¿qué pasa con extranjeros que no cumplen con la ciudadanía? Que es por otro lado, entendiendo que en Chile se puede adquirir la ciudadanía, uno de los requisitos, 5 años viviendo en nuestro país. Pero ¿qué pasa con la situación de la irregularidad? O que todavía no tiene... Entonces, claro, un extranjero, por ejemplo, que tenga el derecho a voto, que no tenga en sí la ciudadanía, que no ha tramitado la ciudadanía, dicen, o sea, me están obligando a votar, pero yo no tengo los derechos de la ciudadanía. Entonces, claro, eso es lo que plantea Elizalde en la comisión. Dice, cambiemos los ciudadanos porque en el ámbito constitucional en esta materia es bastante atrasada, ¿cierto? Entendiendo que la migración explosiva a nivel mundial se produjo posterior de 1980, pero dice esto porque va a haber un problema constitucional y existe una responsabilidad del veto presidencial por el conflicto constitucional que esto genera, y puede abrir una nueva materia en caso de que extranjeros se les multen y exijan también el derecho de ser ciudadano. Entonces, en esa materia, la materia no va en que si quiero que el migrante vote o no vote, no va para allá una discusión, hay otra discusión más a fondo, sino que cómo se ve en lo judicial y en lo legislativo respecto a esta materia en específico. Ahí el gran conflicto que existe. ¿Fernanda? No, yo ahí comparto plenamente con Valeria. Todas estas discusiones han abrido nuevos flancos que tienen que volver a la discusión. Y el tema, yo creo que principal es al final saber lo principal del veto es saber si va a tener multa o no, para ver en qué condición va a quedar el voto. Porque es el tema de la obligatoriedad, sin multa, con multa, hace mucho la diferencia ahí. Y yo creo que lo más importante en ese sentido, yo soy de la idea que quede todavía en electores para que sea como lo más transversal posible esto a final de año, en octubre, cuando ya estemos frente a los comicios. Quiero quedarme también, ya que lo comentabas, Valeria, cuando se empieza a definir las papeletas, quiénes van a ir, quiénes no van a ir, surgen varios temas. Y es un tema no menor el ponerse de acuerdo. Una reunión que se va a desarrollar en la noche, no va a estar la Democracia Cristiana por lo pronto,
pero que son también socios. Me imagino que ahí también es importante ir viendo cómo se observa la forma en que se está negociando. No sé si has tenido también dentro de tu región oportunidad de ir siguiendo un poquito la forma en que se estaba llevando esas negociaciones, Valeria. Sí, por región de Valparaíso, para los que no lo saben. Región de Valparaíso, soy de la región de Valparaíso. Primero quiero darle una recomendación a la oposición. ¿Ya? Si me está escuchando y es de Renovación Nacional y es de la región de Valparaíso, pida que bajen a la Pepa Hoffmann. ¿Por qué? Porque es el momento. Es el momento. Yo voy a dar mis tácticas electorales. ¿Ya? Es el momento porque Pepa Hoffmann, respecto al caso Macaya, entendiendo que es parte de la directiva, fue parte de la directiva, no dijo absolutamente nada. Ya. Nada en defensa de los menores ni en contra de las declaraciones. Entonces, claro, ahí le bajaron un candidato a Pardo y que fue la máquina. La Pepa se mandó la máquina ya porque la UDI no tiene absolutamente ningún parlamentario en la región de Valparaíso, ni en el distrito 6 ni en el distrito 7. Renovación Nacional tiene 2 senadores en la región y tiene parlamentarios también. Y la UDI le pone el candidato a la gobernación. Entonces ahora el momento, yo digo, pasen la máquina, cabros, y pidan y pongan a Pardo, si es el candidato que todos querían allá de parte de la oposición. Dicho eso, y si les funciona, de nada. Dicho eso, respecto a las negociaciones que existen en el oficialismo, creo que en ese caso, porque lo que estanca un poco es las decisiones que toma el gobierno respecto a materias tan específicas como seguridad. En materia electoral de acá a lo que se viene en octubre, la papeleta, no hay mayor conflicto. Ya. O sea, puedo decirlo porque, bueno... Se está inflando un poco el tema. Sí, o sea, es que yo he visto las conversaciones que se han generado en las regiones, porque hace poco, la semana pasada salí electa como representante del Comité Central Nacional del Frente Amplio. Y hemos visto las negociaciones y como oficialismo estamos bastante cuadrados, ¿ya? Lo que estamos intentando cuadrar últimamente son las gobernaciones. Porque lo primero que hicimos como decisión fue ir a las alcaldías todos y todas juntas. O sea, lo primero. Por eso primaria y definimos las candidaturas. Pero en octubre vamos una sola candidatura de izquierda. Ya, eso es lo primero. Las concejalías en sí vamos a ir separados, pero por temas lógicos numéricos. O sea, exacto, siempre vamos separados para poder entrar más. Por la cantidad de concejales electos que son. Claro, ¿no? Y la misma figura con el core, o sea, con los consejeros regionales de las regiones. Lo que nos definía un poco más conflictivo en las negociaciones que eran duras fueron las municipales. Sí. Pero algunas gobernaciones también, ¿no? Claro, algunas gobernaciones también. Incluso en la región de Valparaíso hay un conflicto entre un candidato del PS y el candidato del Frente Amplio, que es Rodrigo Mundaca. Entonces ahí hay un conflicto que se tiene que saldar, porque lo que queremos como oficialismo es ir todos juntos a la misma gobernación como carta. Entonces, claro, nosotros estamos viendo y que lo que desordena un poco es cuáles van a ser las posturas respecto a las decisiones de gobierno y cómo vamos a ir a la papeleta, ¿cierto?, para octubre. Pero te puedo asegurar que mayor conflicto no hay. Siempre lo que va a primar al final, y es una postura que tomamos este año, al final es que todos vamos a ir en una sola posición, con una sola candidatura a la alcaldía, en lo posible, con una sola candidatura a la gobernación, y vamos a ir detrás de esas cartas, ¿cierto?, en orden. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que diría yo si es que fuera la zapa de la reunión en La Moneda. Fernanda, para ir cerrando, también te dejo ahí la palabra para entrar en esto, no solamente para hablar un poquito de la vereda al frente, sino que también ver cómo se está conversando. Ahí Valeria dio cuenta de estas recomendaciones que hizo a militantes de Renovación Nacional en Valparaíso. O sea, es de conocimiento público que cuando se tomó la decisión que fuera Pepa Hoffmann candidata en la gobernación de Valparaíso era para destrabar otras negociaciones que estaban existiendo en otras regiones. Entonces, ahora también se pide como esa responsabilidad comunicacional que no ha existido un poco de la parte de ella, y sobre todo en el rol que fue exsecretaria, es todavía en teoría secretaria general, solo que con un paso al costado mientras está en el periodo de campaña. Y al final aquí lo interesante siempre de las negociaciones es que al final nada está cerrado hasta el 29 a las 23:59 porque puede pasar cualquier cosa y puede cambiar todo. Yo creo que acá, por lo menos en la coalición donde estoy yo y en la lista que tenemos nosotros, UDI y Opoli, todavía se están terminando de zanjar ciertos casos clave que son más hacia el sur. Son dos gobernaciones las que quedan todavía por definir, un par de temas de cupo en ciertas comunas con las concejalías, pero yo creo que finalmente, por lo menos en la alcaldía ya está todo zanjado. Ahora empezar las conversaciones con republicanos y demócratas también para intentar ir todos con una alcaldía. ¿No le van a tirar el mantel a la UDI ahora? Sí.
pediría todo. Lo que ahora se está viendo es ver cómo se va a hacer la conversación con republicanos, amarillos y demócratas para que vayamos también todos como oposición idealmente en una. Hay ciertos casos como las gobernaciones que están todos por ir en la primera, por lo menos republicanos y demócratas ellos, ya que hay segunda vuelta. Pero las conversaciones yo creo que traen buenos aires, sobre todo con lo que ha pasado últimamente, pero insisto en que nada está cerrado hasta el 29, mucho puede pasar, quedan 5 días todavía, entonces esperemos que todo termine de la mejor forma para que después entrar en la carrera plena de las municipales 2024. Oiga, no me queda más que agradecerle a Fernanda Ulloa, Valeria Cárcamo, quienes nos acompañaron esta mañana en nuestro panel. Muchas gracias y nos estamos reencontrando pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Un gustazo.